tiene que haber una estructura de relaciones de fuerza en la economía que posibilita la suba de precios en un punto se expanda a toda la sociedad. Y eso lo posibilita el hecho de que es una sociedad, la Argentina, muy concentrada económicamente. Quiere decir que grandes empresas extranjeras y nacionales controlan sectores y más importante aún, puntos neurálgicos en las cadenas de valor de la producción de los distintos bienes y servicios. Entonces, al parar la producción o al retener el bien o lo que se produce en un punto, provoca un desbarajuste total. Hemos tenido hiperinflación, con la cual voló Alfonsín. Hemos tenido corridas cambiarias, no, con Alfonsín también corridas cambiarias, ¿no es cierto? Pero con el gobierno de la Rúa lo mismo. Y ahora existe una inflación abierta y desembosada. Entonces, negarla no es racional, ¿no es cierto? No es racional y no soluciona nada. Mónica Peralta Ramos. Enseguida vamos a estar con algo que dice sobre los oligopolios y que verdaderamente es un razonamiento que impresiona y que es muy formador. Es lo que tratamos de hacer con nuestro programa. Mientras lo hacemos, nosotros también procuramos, como ustedes, crecer en el conocimiento. Lo único que nos puede salvar es la lucidez, entender qué es lo que sucede para seguir dando batalla. Vamos a los tuits, por favor, con Julieta. Sí, Víctor Hugo, el primero de Osvaldo Bassano dice: estas calificadoras son las que, aliadas a los grandes grupos, son culpables de los dislates que padecen las crisis. Luego dice Ari Lijalad: Standard & Poor's llegó a Argentina en 1997, no por casualidad, en pleno menemismo. Luego Agustín Datelis dice: Standard & Poor's y Moody's es un monopolio, los mismos accionistas, además son juez y parte, es muy evidente el conflicto de intereses. Y por último, Bassano tuiteó: creer que los dichos de los aliados de los grupos financieros pueden juez y parte es suicida, es lo que son las calificadoras. Todos estos tweets en @PDL Víctor Hugo. ¿Cómo actúan los oligopolios, saliendo de lo internacional y pasando a lo que es la Argentina, pero sin perder de vista, como hace Mónica Peralta Ramos, lo que sucede afuera? Si vos tenés control, una sociedad que tiene puntos neurálgicos que son controlados monopólicamente u oligopólicamente, eso significa que hay mayor poder de decisión en ese mercado sobre la formación de precios, o sea, que se forman los precios. Las empresas pueden transferir a los precios de sus productos los aumentos de los impuestos, los aumentos salariales, las variaciones en el tipo de cambio, etcétera, etcétera. Y más aún pueden transferir las expectativas que tienen respecto a dos cosas: respecto a la seguridad institucional o jurídica o política que existe en ese momento y respecto a sus ganancias, de cómo hacer para obtener más ganancias. Teniendo en cuenta que son centros de control monopólico que tienen, que generalmente, si son incluso argentinos, ¿no es cierto?, que son globales, tienen empresas en distintos sectores de la producción y en el mundo entero. Entonces las ganancias se determinan no necesariamente por lo que pasa en la empresa esa o en la economía local, sino en el conjunto global. La capacidad de formar precios es lo que hace que tengan la sartén por el mango. Entonces, ¿qué ocurre? Se alzan los precios de un insumo determinado como la chapa y repercute en todos los sectores de la economía que usan chapa. Entonces, ¿cómo se alzan esos precios? Se desabastece. No se entregan al mercado, se entregan con cuentagotas, es decir, se sube el precio porque hay poca cantidad. Entonces, y hay poca cantidad porque se retiene. Entonces, en esa pelea por la transferir ingresos, los trabajadores que están en el mercado formal tienen cierta capacidad de lucha, que consiste en los convenios colectivos, de pedir aumentos salariales. Pero hay que tener en cuenta que en la sociedad está el mercado formal, el mercado informal y los que directamente no tienen trabajo, ¿no es cierto? Porque este modelo, con todas sus limitaciones, pretende la inclusión social y trata de ponerle límites a los monopolios. Pasamos ahora a la inflación y lo que Mónica Peralta Ramos llama el canibalismo social. La inflación no solamente reproduce transferencias de ingresos hacia los sectores que más tienen, sino que además genera una enorme confusión política e ideológica, porque hace que los conflictos por el bolsillo, que son conflictos legítimos y dependen de la situación inmediata de cada uno y que todo el mundo tiene derecho a pelear por su bolsillo, pero hacen que esos conflictos por el bolsillo ocupen el primer lugar de la escena política,
pasen a ser prioritarios. Y eso implica que la sociedad se fragmenta en 20.000 pedazos y todos luchando, es lo que yo llamo canibalismo social, todos luchando por mejorar sus ingresos y no tienen en cuenta el problema global de la sociedad, que es lograr un crecimiento económico, ¿no es cierto?, con inclusión social y que permita construir una democracia participativa, o sea, un crecimiento que permita incluir a los excluidos, a estos bolsones de pobreza crónicos y a los que están en el mercado informal, y que además permita integración nacional, porque este tipo de acumulación del capital con dependencia tecnológica genera una enorme desintegración a nivel nacional, que es otro tema que no se habla, ¿no es cierto?, y que permite identidad nacional, porque la identidad nacional viene de la participación conjunta de todo el mundo en un proyecto. El conflicto principal consiste en que hay un bloqueo del crecimiento con inclusión social y democracia participativa por el control monopólico y oligopólico que ciertos sectores tienen de la vida íntegra, económica, política y cultural. Entonces, si ese es el conflicto principal y nos dispersamos peleando por el bolsillo, perdemos de vista que estos monopolios se siguen reproduciendo, ¿no es cierto? Y la inflación se sigue reproduciendo, etcétera, etcétera. Mónica Peralta Ramos también habla de cómo hacer. Habla de las izquierdas, que uno piensa serían las que pueden llevar a cabo esa confrontación de una manera exitosa frente a las derechas que dominan el mundo. La Standard Poor's, el Fondo Monetario Internacional. Lo que ellas representan son las derechas, que están muy bien manejadas en cada uno de los países por lo que llamamos en algunos lugares el liberalismo. No es lo mismo liberalismo aquí que en los Estados Unidos, por cierto. Allá es lo que llamamos conservadores. Pero en cada uno de los países tienen una actuación perfectamente dirigida a marcar las pautas que finalmente Standard Poor's, quien fuere, le está diciendo a los países que tienen que hacer. Porque siempre es agua para el molino de ellos, para el 10%, el 8%, el 5%, lo que maneja el mundo y cada uno de los países. Entonces, ¿qué hacer? Desde la izquierda, Mónica Peralta Ramos. Los grupos de izquierda, tanto sindicales como de derecha, a mí me parece bastante lamentable, porque saquemos lo de lamentable porque es un concepto que no sirve. Me parece que están o confundidos o han olvidado los principios por los cuales han luchado toda su vida, ¿no es cierto? Y establecen alianzas muy espurias con sectores de derecha sindical y política que antaño eran sus enemigos. Entonces, nuevamente, ¿cuál es el proyecto global que tienen? Están siendo funcionales a los monopolios, están reproduciendo el canibalismo social, porque lo que hacen son centrales al canibalismo social, están reproduciendo conflictos, como trataba de decir antes, que son secundarios en este momento. Para el individuo son principales, pero para la sociedad en su conjunto no lo son. Entonces están haciendo predominar, están reproduciendo al infinito el canibalismo social, ¿entendés? Y político, porque además están tratando de desestabilizar a un gobierno que, a pesar de todas sus limitaciones, y que además no es revolucionario ni lo pretende ser, pero a pesar de todas sus limitaciones, está, como dije antes, tratando de impulsar un proyecto diferente, que es incluir, ¿no es cierto?, y la inclusión social y poner límites a los monopolios. Yo me gustaría saber la izquierda, los grupos de izquierda que se han movilizado, qué dicen de los monopolios, cómo los incorporan. Ojo, cuando te digo los monopolios no tengo ninguna duda de que hay sectores monopólicos que no se tocan con este gobierno, ¿no es cierto? Claramente. Yo no voy a decir si es un error o no error. Lo único que quiero decir es que el camino se hace al andar y que el simple hecho de plantear la inclusión social y poner límites a los monopolios está provocando una reacción de los monopolios increíblemente grande en todos los niveles de la comunicación o de la información y de la economía a través de la inflación, que muestra realmente que se sienten amenazados. Se llama Mónica Peralta Ramos y la van a ver en más de una ocasión en nuestro programa porque tiene una estructura de pensamiento que nos ayuda a mejorarnos a nosotros. Le agradezco muchísimo la participación en el programa. Y llegamos a Kicillof. Pero antes de qué manera llegamos a Kicillof, ya lo van a ver. Quiero saber qué dicen en los tweets. Estoy muy contenta porque están tuiteando mucho, Víctor Hugo. Así que yo también voy a agradecerle a ellos que están, obviamente, de invitados en @BDL Víctor Hugo. Dice Bassano, la inflación no es un acto científico, sino la influencia de los grupos monopólicos que generan el mercado a su gusto. Datelis, inflación, corridas cambiarias y calificadoras de riesgo, todos elementos de la manipulación de pequeños grupos. Ari Lijalad tuiteó, la trama oculta de la inflación es la concentración en pocas corporaciones y las estrategias comunes
entre ellas. Y el último de Bassano dice, el Estado debe intervenir para evitar a los formadores de precios que en alimentos manejan el 80% del comercio e industria. Todos estos tweets en @BDL Víctor Hugo. Ese es el campo de batalla. ¿Por qué sucedió lo que el otro día con Kicillof? Que merecería por lo menos la admiración y el respeto de un hombre notablemente inteligente y preparado. Entre paréntesis, la canción del inicio del programa me la dio en París, en estos días, un ex compañero de clase de Kicillof, también un joven talentosísimo, Alfonso Soler, que trabaja en el Instituto Pasteur, es biólogo, en París, y que prontamente lo vamos a tener en la Argentina también dando cuenta de todos sus conocimientos. Ve el programa, le mandamos nuestros saludos allí en París a través de la internet, etc. Y sabe cómo nos gustan estas canciones ilustrativas, con una de esas, con otra, un fado portugués. Nos vamos a ir a la pausa después. ¿Pero por qué decía que llegamos a Kicillof? Porque el eje de toda la discusión es esto: ganarle a la política desde los criterios que tienen los diarios, los sectores liberales, que son los que han desquiciado indudablemente a la sociedad. Porque han puesto en la mente de ellos enemigos que tendrían que ser por lo menos respetables. Uno puede admirarlo, pero mínimo respetar el talento que tiene el señor Kicillof. Lo que él vivió el otro día en ese barco, frente a esa gente que era capaz de lo peor, frente a esos niños que estaban en los brazos de Kicillof, con su mujer llorando, no lo vamos a mostrar, porque debemos ya salir de eso, porque es muy triste ver a la gente procediendo de esa manera, como es triste ver que nadie asumió un pedido de disculpas ni nada por el estilo, como es triste ver que hay gente que dice, a mí también me pasó lo mismo. Sí, están todos locos, a mí me pasó lo mismo. Miren, a mí me han pasado muchas cosas, nos ocurren, estamos expuestos, pero frente a lo que le ocurrió a Kicillof, me daría mucha vergüenza decir, a mí me pasó algo parecido, porque no tiene comparación con lo que le sucedió a Kicillof. Pero salgamos de eso. ¿Por qué le ocurre a Kicillof lo que ha pasado? Vamos a ver, para salir de la coyuntura local. Ustedes saben toda la historia de lo que se dijo de Kicillof en determinados medios, que merecieron incluso la repulsa de la comunidad judía en su momento. ¿Por qué Kicillof es en la Argentina, para ese sector de la gente, en esta discusión que es estrictamente económica e ideológica, un hombre al que pueden atacar tan cobardemente? Vamos a ver mejor cómo lo pintan en España. España, que tiene una mirada... ¿Cómo me gustaría estar en una mesa de discusión con periodistas españoles alguna vez? Porque tienen una mirada tan tremenda sobre la Argentina, y sería muy lindo poder discutir con ellos. ¿Con qué derecho, desde qué lugar, desde qué autoridad el periodismo español es tan duro con nuestra América Latina, con Chávez, con Correa, con lo que pasa en la Argentina, de vez en cuando hasta con lo que sucede en el Uruguay? ¿De dónde sacan los criterios morales para fijar tanto lo que ocurre? España es un lugar donde si uno quiere plantar un árbol en el patio de su casa, en el patio trasero, por ahí tiene que sacar un cadáver. Y no pudieron hacer absolutamente nada. Hay litigio y hay compromiso. Si usted quiere luchar contra eso y quiere verdad y quiere justicia y tiene memoria. Ahora, si lo deja quietito y se queda manso, no va a tener litigio, no va a tener un gobierno que parezca autoritario, porque trata de llevar adelante algo tan, pero tan importante como hacer memoria, buscar la verdad y hacer justicia. Vean lo que hacen en España en la presentación de Kicillof. Es muy breve, podríamos hacerlo mucho más amplio, pero para muestra basta un botón. Y hay también una colaboración argentina por allí. Nadie dice su nombre abiertamente, pero todos apuntan a que detrás de la expropiación de Repsol se encuentra ejecutora de Fernández de Kirchner y el enemigo público número 1 para los intereses españoles en Argentina. Nosotros estamos desenvolviendo una política, la estamos desenvolviendo con mucha decisión. Entonces, nosotros encontramos que si una empresa diverge tanto de los intereses del pueblo de la nación argentina, bueno, hay que pedirle amistosamente, después menos amistosamente, y después hay que actuar. Pero ¿quién es este joven que se permite presentarse sin corbata entre empresarios? ¿De dónde viene? ¿Cuál es realmente su relación con la presidenta argentina? Axel Kicillof es el nuevo cerebro económico de la Argentina. Es uno de los jóvenes de la cámpora. Es un intelectual que
una de las formas que tenía para llegar al poder es este atajo, cautivar a nuestra presidenta y, bueno, y manejar el aparato del Estado. La presidenta es vulnerable a los economistas carilindos, pero lo que sucedía es que antes vivía Néstor Kirchner y ahora la presidenta es viuda. Axel Kicillof tiene toda la cancha para él solo y ha logrado cautivar a la presidenta por muchas cualidades. Vamos a hacer una pausa. Pero al volver, además de la participación tan entusiasta que mucho agradecemos en el Twitter, vamos a tener la posibilidad de escuchar la Traviata. El brindis de la Traviata, pero de una manera muy especial. Creo que les va a gustar muchísimo. Tiene que ver con las elecciones en Ecuador, donde se presenta un banquero a pelear con Correa. A mí me gusta cuando dan la cara. Un banquero, un periodista o un dueño de medios como Berlusconi o Romney, tratando de defender, entre otros intereses, los fondos buitres, donde tiene muchísimo dinero metido, sobre todo su mujer, y por eso el afán republicano por llevar adelante todo lo que son las políticas y las ideas de los fondos buitres. Me gusta esa sinceridad, porque finalmente están dando la cara. Lo malo es cuando están detrás de otro tipo de candidatos y no sabemos quiénes son los que detrás de los cortinados le están diciendo a los países a quienes tienen que votar para que le hagan el gusto. A todo tipo de oligopolio, monopolio, sean internacional o nacional. Pero eso lo vamos a tener después de la pausa. Enseguida volvemos y creo que será un tramo inolvidable del programa lo que van a ver. Sou da geração sem remuneração. Incomoda esta condição. Que parva que eu sou. Porque isto está mal e vai continuar. Já é uma sorte eu poder estagiar. Que parva que eu sou. E fico a pensar. Este 17 de febrero son las elecciones en Ecuador, otra pulseada de América Latina con lo que podríamos llamar los poderes internacionales. El adversario del presidente Correa se llama Guillermo Lasso. Vamos a ver un aviso para que lo conozca y para que después disfrute lo que viene, esto que le mencionaba de la Traviata. Presidente ejecutivo de un banco, el Banco de Guayaquil, gobernador de Guayas, superministro de Economía durante el gobierno de Maguad, presidente de la Fundación Ecuador Libre. En Wikileaks se lo señala como informante de la Embajada de los Estados Unidos. Se define él como que la vida lo ha hecho liberal. A mí la vida me ha hecho liberal, dice. Se declara públicamente enemigo, superenemigo del socialismo del siglo XXI, promovido desde Cuba y Venezuela, y es miembro supernumerario del Opus Dei. Ahora él le habla al pueblo del Ecuador. De mis padres aprendí los valores que me llevaron a tener éxito como persona y como empresario. Valores como el trabajo, la honestidad, la tenacidad, la lealtad. Me identifico con los millones de mujeres y hombres que en este país todos los días se esfuerzan por salir adelante. Cualquier ecuatoriano que de verdad quiera progresar debe poder hacerlo. Démosle una oportunidad. Se lo merece. Soy Guillermo Lasso. Ese es el hombre que se enfrenta a Correa. Lo que van a ver no es oficial, pero es muy ingenioso y lo ha manejado la gente de Correa con respecto a Lasso. Por eso queríamos que lo vieran, porque hay un parecido con uno de los protagonistas de esta versión de la Traviata que Giuseppe Verdi no soñó que se podía hacer de esta manera.
y representantes del Wall Street, dueños de medios privados y hermanos numerarios del Opus Dei. Vamos muy bien en campaña, la gente creyó mi discurso de que en el feriado bancario no tuve nada que ver. Saben que fui ministro de Economía y no que hayan y a ustedes los billetieros. Se olvidaron que yo y tonto el pueblo es volveremos los neoliberales al poder. Que se creen inicuos y mamarrachos, no olviden que aquí el que manda soy yo. Este es un monigote asalariado, entrenado para decir que es emprendedor. Disculpe, don Jaime, no quise restarle a usted importancia. Brindemos por la oligarquía, debemos volver al poder. Los ricos ya no pagaremos impuestos, que los cholos se las arreglen para comer. Los de cuello blanco, está escrito que nuestra clase debe vencernos. El mundo se arrodillará ante la banca y en Ecuador hablaremos solo en inglés. Recuerda pedirte 2 bandas, exigiré una tercera, ya sea que te refieres al trato con el cachetón. Con Lazo ganamos los de cuello blanco, está escrito que nuestra clase debe de sernos. El mundo se arrodillará ante la banca y en Ecuador hablaremos sobre el inglés. Por supuesto, lo que quieren decir, ese don Jaime, sería el verdadero mandamás del Ecuador si consigue ganar Lazo. Es decir, el que está detrás del poder que para la gente tendrá Lazo, pero que en realidad se sabe en Ecuador sería de ese hombre. De todas formas, esto no va a suceder por suerte. Y nos vamos, ¿eh? Estaba distraído. No tenemos tiempo ni para decir gracias. Sí, tenemos. Bueno, a Lijalad, a Bassano y a Dateles, muchísimas gracias por haber tuiteado hoy, que lo hicieron y muy bien. Sí, por cierto. Nos vamos, Julieta. Hasta el domingo que viene. Hasta el domingo, si Dios quiere.